Hola, mi nombre es Gonzalo Zonati y hoy le voy a presentar el análisis estadístico del colapso de un edificio de 20 pisos. En este estudio aplicamos diferentes medidas estadísticas como la media, la mediana y la desviación estándar y sus correlaciones para comprender posibles causas y consecuencias de este evento estructural. Tenemos los antecedentes del colapso, pues el edificio fue construido con hormigón armado en 1998 y sufrió un colapso inesperado. Analizaremos tanto los factores estructurales como las condiciones del suelo y la actividad sísmica de la zona para identificar qué variables pudieron contribuir al fallo. Entonces, ¿por qué las medidas estadísticas son útiles? Son útiles y esenciales porque nos permiten interpretar la información técnica con objetividad, nos ayudan a resumir los datos del terreno, detectar las variaciones, comparar los resultados, comprender relaciones como la profundidad del nivel freático frente a la resistencia del suelo. En ingeniería, estas son herramientas claves para la toma de decisiones y la prevención de riesgos estructurales. También tenemos los datos del caso, que son los que analizaremos en todas estas diapositivas, como la población de la zona, la resistencia del suelo, la profundidad freática, la magnitud de los sismos y el número de réplicas. Cada una de estas variables nos permitirán observar cómo interactúan los factores humanos, geotécnicos y naturales dentro del evento. Tenemos esa parte de las fórmulas utilizadas que pues son las fórmulas que utilizaremos para hallar todos los cálculos, hacer todos los cálculos. Tenemos la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. La media, donde x barra es la media o promedio del conjunto de datos, x sub i es cada valor individual de la variable y n es el número total de datos o mediciones. La mediana, que es el valor central de los datos cuando se ordenan de menor a mayor. La moda, que es el valor que más se repite en el conjunto de datos. El rango, como su fórmula lo indica, que es x máxima menos x mínima, donde x mínima es el valor máximo del conjunto, el valor mínimo del conjunto, perdón, y x máxima es el valor máximo del conjunto. La desviación estándar, eh, donde sigma es la desviación, x menos mu al cuadrado es la varianza calculada previamente. Ahora tenemos el cálculo de la población, que los datos que se nos dieron para este caso fue de 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.900, ¿sí? Habitantes. La media fue de 10.880, la mediana fue de 10.800 y para la moda no hay valores, ¿sí? Porque en este caso los valores no se repiten, entonces no tenemos moda para este caso. La mediana, que es el valor medio entre los datos, que es 1800, y la media, que pues es la suma de todos estos datos entre el número de datos, que es 5, ¿sí? Que estas son las fórmulas que utilizaremos para todos los cálculos que haremos más adelante. También tenemos la desviación estándar, que se halló con x sub i menos x barra y x sub i menos x barra al cuadrado. Se halló para cada uno de los datos. Luego, sabemos que x barra es la desviación, perdón, la media o el promedio de estos datos. Luego, lo que nos dio de esta resta al cuadrado, se suma, se divide entre el número de datos, que es 5, y se saca la raíz, y así hallamos la desviación estándar para este caso, que fue de 879.55, lo que indica una variación moderada. Eso quiere decir que los cambios anuales en el número de habitantes no fueron extremos, por lo tanto no influyeron significativamente en la carga urbana del edificio. También tenemos la resistencia del suelo, ¿sí? A la compresión del suelo. Tenemos sus datos que nos los dan en megapascales y en este caso se tuvo una media de 12.6, una mediana de 12.5 y una desviación estándar de 1.21. Acá están sus datos, sus fórmulas, cómo se hallaron. Acá está cómo se halló el rango con la que había dicho yo anteriormente, con la fórmula. Y tenemos su desviación estándar, que se halló igual que para la población. Entonces tenemos una desviación estándar para este caso de 1.21 y
Típicamente los valores de resistencia se alejan más o menos 1.21 de la media, que es 1.26, 12.6, y es una dispersión pequeña en relación con la media y los puntos son relativamente homogéneos, porque esto refleja una baja variabilidad, lo que significa que es un suelo relativamente homogéneo. Sin embargo, los puntos con menor resistencia podrían haber sido zonas críticas en la base del edificio. También tenemos estas gráficas, que son la gráfica de distribución de la resistencia y la relación de la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Están marcadas cada una. Tenemos la parte de magnitud de los sismos, que la magnitud registrada fueron 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5 grados. La media fue de 5.36, la mediana para este caso fue de 5.4 y el rango fue de 1.7. Y esto indica que los sismos fueron moderados a fuertes con variaciones pequeñas, lo cual genera esfuerzos repetitivos que pueden afectar a estructuras con poca capacidad de absorción sísmica. Tenemos también la relación entre la magnitud y sus réplicas, que aquí pues analizamos esta relación y se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.706, lo que muestra una relación positiva moderada. En otras palabras, los sismos de mayor magnitud generaron más réplicas y cada réplica contribuye a aumentar la fatiga en los materiales, lo cual puede agravar los daños estructurales previos. Tenemos una interpretación general que este análisis nos muestra que la población crece de forma estable. El suelo es homogéneo pero sensible a nivel freático y los sismos más intensos producen más réplicas. El edificio pues fue construido en 1998 y probablemente no cumplía con las normas sísmicas actuales, lo que combinado con las condiciones del suelo favoreció el colapso. Ya para acabar, podemos concluir que las medidas de tendencia estructural permitieron identificar los valores promedios representativos. Las medidas de dispersión mostraron qué tan estables o variables fueron las condiciones del terreno. Las correlaciones relevaron las relaciones entre las variables geotécnicas y sísmicas. En conjunto, el análisis demuestra cómo la estadística puede explicar fenómenos estructurales complejos y orientar la prevención de futuros colapsos. Y aquí tengo pues la respectiva bibliografía para todo este caso que presentamos. Muchas gracias. Esto sería todo.